Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de el programa de inspecciones planeadas. Bueno, primero que todo, este material está, digamos que compilado con tres, pues hice la compilación del material pues buscado en internet con tres fuentes. Una es la Universidad de Boyacá, otra es la ARL Sura y la otra es la ARL Colmena, ¿no? Como para tener claros los derechos de autor del material. Bueno, en el programa de inspecciones de seguridad pues tiene varios objetivos. Dentro de los objetivos principales de este programa son conocer los fundamentos básicos y la metodología en la realización de visitas o de inspecciones, facilitar la identificación de los factores de riesgo y seguir medidas de prevención. Nosotros nos vamos a enfocar obviamente en vamos a utilizar esta herramienta de inspecciones planeadas para que ustedes puedan completar su matriz de peligros, ¿no? Una vez nosotros hacemos las inspecciones, ustedes ya tienen todas las evidencias, tienen digamos que las herramientas para poder llenar esa matriz de peligros. Obtener efectividad en las actividades realizadas por el COPAS. Bueno, también es importante que ustedes sepan que una de las obligaciones del COPAS o del vigía es participar en las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hacer inspecciones, tienen que invitar al COPAS. Bueno, otros propósitos de las inspecciones son identificar problemas potenciales posteriores al diseño. A veces cuando se empieza a hacer la construcción de una empresa, pues no se tienen en cuenta algunos factores que pueden generar peligros, ¿no? Por ejemplo, la altura del techo, ¿no? Si la altura del techo no es suficiente, puede generar problemas con la producción, puede generar problemas también con los trabajadores, que el techo quede muy bajito y de pronto tengan ahí algún problema potencial, ¿no? Un riesgo locativo. Por ejemplo, problemas también con la parte estructural, que se diseñan pisos o se diseñan edificaciones para equipos muy pesados o que no se tuvieron en cuenta que los equipos son muy pesados y se empiezan a generar también problemas locativos. También obviamente esta herramienta sirve para detectar tanto los actos inseguros como las condiciones inseguras, ¿no? Aunque algunos autores puedan decir que de pronto las inspecciones únicamente son para las condiciones inseguras, pues creería yo que pues quedaría muy incompleta una inspección donde no se puedan determinar también los actos inseguros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar en cuanto al comportamiento del trabajador, en cuanto al comportamiento, si se están siguiendo o no se están siguiendo los procedimientos de trabajo seguro? También percibir el efecto que producen los cambios, ¿no? Cada vez que sucede un cambio en la empresa, que cambia el material, que cambian los equipos, pues se hace necesario también hacer una inspección. Además, pues el programa de inspecciones nos sirve para hacer seguimiento a todas esas acciones correctivas, ¿no? Si existe, obviamente, si hay un hallazgo en una inspección, si hay que mejorar una condición locativa, una condición de pronto de seguridad de una máquina, pues lo más lógico es que le podamos hacer seguimiento a estas acciones correctivas, ¿no? Realizar una evaluación de desempeño pues de la administración, ¿no? Cómo la administración o la alta gerencia se compromete con la seguridad de los trabajadores a través de un programa de inspecciones, ¿no? Donde este programa de inspecciones nos ayuda a identificar actos y condiciones inseguras, ¿no? Levantamiento de información para realizar la matriz de peligros, lo que les estaba yo diciendo al principio, ¿no? Nos vamos a enfocar en que esta es la principal herramienta para poder construir nuestra matriz de peligros. Bueno, una definición, que las inspecciones son técnicas sistemáticas de observación de áreas y puestos de trabajo que nos permiten identificar tanto actos como condiciones inseguras o condiciones de riesgo que podrían llegar a convertirse en incidentes o accidentes de trabajo. Y pues obviamente con el propósito de establecer controles, ¿no? Que reduzcan o eliminen estos peligros que se detectan en estas
en estas inspecciones. Bueno, entre los beneficios, pues el compromiso de la empresa pues por mejorar las condiciones de salud, la visión también integral, porque estas inspecciones también nos sirven para ver la empresa pues desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde la producción, desde la seguridad, desde la calidad, desde pues la parte ambiental incluso, ¿no? Nos ayuda también a tomar decisiones en cuanto al programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En cuanto a definir, por ejemplo, cuáles son las prioridades. Si a través de una inspección nos damos cuenta que tal vez hay algún área que tenga más riesgo o que sea más susceptible de generar accidentes, que sea más insegura que otra, pues la estrategia del sistema de seguridad pues nos tocaría adaptarla para empezar a tratar estos problemas que hay en esta área, ¿no? Fomentan la interacción de la seguridad y salud en el trabajo con otras empresas. Bueno, también otros interrogantes como ¿para qué sirven estas inspecciones? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Para identificar actos y condiciones inseguras que puedan generar accidentes o incidentes. Para identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o en los materiales, ¿no? Cuando sucede un cambio en una empresa, y eso también ya es importante que lo hagamos parte del sistema, ¿no? Eso se llama gestión del cambio, ¿no? La ISO 45000, dentro de los deberes de la ISO 45000 está gestionar los cambios, ¿no? Cuando la empresa hace un cambio en los trabajadores, cuando entran nuevos trabajadores, cuando se contrata o se compra una máquina, cuando se contrata un nuevo servicio, cuando se implementa un nuevo proceso en la empresa, pues todos estos cambios hay que analizarlos, ¿no? Hay que analizar, identificar qué peligros pueden existir que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, las inspecciones también se hacen necesarias cuando se genera algún cambio. Entonces, también lo habíamos dicho, ¿no? Cuando encontramos o detectamos estas condiciones, pues hay que verificar si estas acciones correctivas se realizaron o no se realizaron. También sirven para optimizar el desarrollo de los procesos, ¿no? Pues una inspección, si la tomamos desde el punto de vista, como ya lo dije anteriormente, integral, nos sirve para todos los sistemas, ¿no? Para seguridad, para calidad, para medio ambiente. Bueno, ¿qué se debe detectar o qué se debe identificar? Pues como lo dijimos también anteriormente, riesgos en los comportamientos que puedan generar lesiones, ¿no? Que puedan generar daños, problemas de calidad, si estamos hablando ya del proceso, problemas de capacitación y entrenamiento, si de pronto vemos que el trabajador realiza la tarea de forma insegura porque no sabe cómo hacerla, pues hay que capacitar al trabajador, hay que entrenarlo. Identificar fallas en los procedimientos y en los procesos debido a los cambios, ¿no? Ya mencionamos los cambios. Evaluar la forma como se está desarrollando el trabajo, ¿no? Que el trabajo, pues, puede ser que una empresa no tenga el procedimiento para hacer una actividad de forma segura, entonces nos toca empezar a generar esos procedimientos de trabajo seguro también, que eso lo vamos a ver en una guía, pues, posterior. Bueno, ¿cómo se clasifican las inspecciones? Una forma de clasificación son inspecciones formales, inspecciones planeadas o formales e inspecciones informales. Entonces, otras clasificaciones también que podemos encontrar son inspecciones generales, es decir, para toda la empresa o para todas las áreas. Inspecciones de partes críticas, si solo nos queremos concentrar en un área o en una máquina, eso sería una inspección de partes críticas. Inspecciones especiales, ¿no? Estas inspecciones especiales generalmente se aplican cuando hacemos tareas de alto riesgo, como trabajo en alturas, trabajos en espacios confinados, entonces vamos a hacer inspecciones de procedimientos, de los permisos, del proceso o del procedimiento en general, ¿no? Bueno, también se pueden clasificar estas inspecciones por su periodicidad. Entonces, hay inspecciones de periodicidad determinada, hay inspecciones intermitentes, hay inspecciones continuas.
En cuanto a las inspecciones planeadas generales, pues son inspecciones que se realizan en un área completa de la empresa o podríamos aplicarlo también en toda la empresa. Tienen un enfoque amplio y tratan de identificar el mayor número de condiciones o actos subestándar, ¿no? Condiciones o actos inseguros. Se debe realizar mínimo una vez en el semestre, aunque esto no es camisa de fuerza, eso ya depende también de unas cosas que ya vamos a ver aquí más adelante, como la naturaleza, la peligrosidad, los indicadores, por ejemplo, de accidentalidad. Y pues tienen como objetivo verificar la conformidad o la aplicabilidad o el cumplimiento de las condiciones de seguridad que nosotros pues proponemos desde el sistema de gestión, ¿no? Bueno, entre las informales pues no son periódicas, las informales se puede decir que son, se pueden realizar en cualquier momento, pueden realizarse sin una guía, sin un formato, y la responsabilidad de hacer una inspección pues puede recaer sobre cualquier persona, no requiere tampoco que se realice un informe. Un ejemplo de una inspección informal puede ser que un día el jefe quiso hacer una inspección para saber cómo está la empresa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces hace un recorrido por algún área junto con el responsable del sistema, pero no utiliza ningún tipo de documento, ningún tipo de lista de verificaciones, simplemente el jefe va haciendo las observaciones para que el responsable de pronto pues implemente algunas acciones correctivas, ¿no? Es como un ejemplo. Bueno, las inspecciones planeadas pues sí ya obedecen a un programa de inspecciones, ¿no? El objetivo también de esta guía pues es que ustedes realicen un programa de inspecciones. Requiere también la lista de verificación para su realización, es decir que sí, esta sí requiere una lista de chequeo, una lista de verificación o un formato de inspecciones. Requiere también la asignación de los responsables para su ejecución y la conclusión pues generalmente de estas inspecciones planeadas pues siempre corresponden a la entrega de un informe de inspecciones, ¿no? Entonces en este informe pues se identifican cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las acciones correctivas y se le hace seguimiento a estas acciones. Bueno, también se pueden clasificar las inspecciones de trabajo como generales o inspecciones de partes o de áreas críticas, como ya lo habíamos mencionado. Inspecciones de áreas críticas, ejemplos pueden ser componentes de las maquinarias, de los equipos, de los materiales, alguna estructura pues de la empresa que tiene de pronto probabilidad de ocasionar alguna pérdida si se deteriora o falla, ¿no? Si esta parte se encuentra en uso, entonces se considera una parte crítica. Si se encuentra almacenado o no está en uso, pues corresponde a un elemento crítico, pues según esta presentación. La peligrosidad también depende de la frecuencia de uso, de los materiales, de lo que están elaborados y del proceso. Entonces, es decir, la peligrosidad, que es el potencial de generar daño pues a la salud del trabajador, depende de esto, ¿no? De que, por ejemplo, si es una sustancia química, si es una máquina que pues puede generar riesgos mecánicos muy graves, que maneje energías peligrosas, por ejemplo. Entonces también con eso podemos medir la periodicidad de las inspecciones. Bueno, tipos de inspecciones que son ya relacionadas con las inspecciones que nosotros realizamos, ¿no? ¿Cuántas inspecciones realizamos nosotros en la empresa? Pues hay también varios tipos. Tenemos las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, que son inspecciones planeadas que se realizan en determinadas áreas o partes que se pueden considerar como críticas y de acuerdo a una clasificación previa se realizan teniendo en cuenta su potencial o historial de pérdida, ¿no? En un caso, de ejemplo, pues las estadísticas de los accidentes de trabajo de esa zona. Inspecciones planeadas de orden y aseo, entonces este es otro tipo de inspección. Entonces aquí vamos a verificar
pues prácticamente lo que sería un programa de 5S, ¿no? Si se guardan las cosas en su lugar, si se hace limpieza, si las herramientas y los materiales están donde corresponde su sitio, si de pronto están organizadas, si están clasificadas, si se determinó lo que sirve, lo que no sirve, y lo que no sirve pues se elimina o se transporta a un almacén en donde pues no genere ningún peligro locativo. Las de orden y aseo también pueden tener como fin pues el uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía también, ¿no? Estas inspecciones de orden y aseo pues también nos ayudan a identificar causas de accidentes o de lesiones, por ejemplo en el caso de accidentes locativos, incendios, nos ayuda a evitar también el desperdicio de energía, aprovechar el espacio y a estimular pues mejores hábitos de trabajo. Bueno, otros tipos de inspecciones, entonces ya veníamos viendo, ya vimos dos, ¿no? Inspecciones generales, inspecciones de orden y aseo. Otro tipo de inspecciones que ustedes deben incluir dentro de su programa de inspecciones. Todas estas deben estar incluidas en este programa, ¿no? Inspecciones de extintores. Entonces, si los extintores ya están recargados, si funcionan adecuadamente, si sus partes están completas. Inspecciones de botiquines. Si el botiquín está dotado pues de lo que yo necesito para mi empresa o para lo que lo necesita la brigada, ¿no? Si de pronto hay elementos que estén vencidos. Inspecciones de equipos de emergencia, ¿no? ¿Cómo están esos equipos de emergencia? Si tenemos las camillas, si tenemos inmovilizadores, si tenemos de pronto los extintores que necesitamos para la empresa. Inspecciones de sustancias químicas, inspecciones de maquinaria, equipos y herramientas, inspecciones de las áreas críticas que ya habíamos mencionado, inspecciones del área eléctrica, inspecciones de los peligros, ¿no? Entonces, aquí ya en inspecciones de peligros, aquí ya nos remitimos al anexo A de la GTC 45, ¿no? Si ustedes recuerdan, si ustedes observan el anexo A de la GTC 45, pues está toda la clasificación de peligros. Entonces, en toda la clasificación de peligros, pues nosotros tendríamos que tener una lista de chequeo que contemple la inspección de todos los peligros en esta zona, ¿no? Desde los biológicos, locativos, físicos, condiciones de seguridad, químicos, ergonómicos, todos los que están ahí en el anexo A de la GTC 45, pues tenemos que incluirlos ahí en esta inspección de peligros. Inspecciones de vehículos, inspecciones de instalaciones o infraestructura, muebles y enseres, y algunas inspecciones especiales, como les había mencionado en el caso de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Trabajos en alturas, espacios confinados, energías peligrosas, sustancias químicas. Bueno, aquí hay como algunas recomendaciones para realizar las inspecciones. Entonces, como nosotros vamos a hacer inspecciones en su mayoría formales, pues tenemos que tener una lista de verificación o una lista de chequeo o un formato de inspecciones, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, ese formato de inspecciones, pues tendríamos que hacer o la misma cantidad de formatos de inspecciones como estos tipos de inspecciones, ¿no? Tendríamos que tener al menos, aquí van 2, 4, 6, 8, 10, 12. Más o menos aquí hay mencionados 14 tipos de inspecciones, ¿no? Entonces podríamos tener 14 tipos de formatos de inspección, según la inspección que vamos a hacer. Entonces yo les envié a ustedes unos ejemplos de esos formatos, ¿no? Ahora vamos a hablar de uno, vamos a ver uno y vamos a hacer observaciones de ese formato, pues que de pronto qué le podemos incluir. Bueno, entonces tenemos pues las listas de verificación o los formatos de inspecciones o las listas de chequeo de inspecciones. Otra recomendación es buscar los aspectos que no se detectan a primera vista, ¿no? Pues a veces no son tan evidentes esos peligros, pues hay que tener como que entrenado un poco el ojo, ¿no? Resaltar aspectos positivos, entonces lo que sí de pronto sí es seguro, lo que
lo que digamos que aporta al sistema de gestión, pues eso lo podemos resaltar. Implementar correctivos provisionales, describir el problema, clasificar los peligros, reportar materiales innecesarios, enumerar las causas de los actos y condiciones subestándar. Estimar la gravedad potencial de la pérdida, evaluar la probabilidad de ocurrencia de la pérdida, ponderar alternativas de control, evaluar el grado de control, determinar el costo del control, justificar el control recomendado. Bueno, esas son algunas de las sugerencias a la hora de hacer una inspección. Adicionalmente está controlar el presupuesto de los recursos, garantizar acciones oportunas, evaluar el progreso de la actividad, verificar la efectividad de los controles. Recomendaciones. Si nosotros vamos a realizar el cuadro de actividades de este programa, que es pues lo esencial, lo que ustedes deben empezar a trabajar, entonces vamos a hacer pues como una especie de proceso. ¿Cómo sería el proceso lógico para hacer una inspección, cierto, en la empresa? Entonces lo primero que nosotros deberíamos hacer pues es definir los tipos de inspecciones que requieren el programa de inspecciones, ¿no? Entonces dentro de los tipos de inspecciones nombramos ahí 14. Mínimo 14, ustedes pueden complementar esos tipos de inspecciones si es necesario. Segundo, definir los responsables en cada una de las áreas. Tercero, construir las listas de chequeo o verificación. Entonces estas tres actividades serían pues las actividades correspondientes al planear, ¿cierto?, del programa. Entonces voy a definir quiénes son los responsables. Como lo habíamos dicho, todos son responsables a la hora de hacer inspecciones. Los trabajadores, los supervisores, el gerente, el responsable del sistema, el coordinador del sistema, cualquiera puede hacer una inspección. El COPAS. Y aquí en construir las listas de chequeo, pues recuerden que al menos para este ejemplo son 14 formatos de inspecciones, ¿no? Determinar periodicidad para cada una de las inspecciones. Entonces, cada cuánto vamos a hacer esta inspección, si la vamos a hacer mensual, semanal, semestral, bimestral, trimestral. Ejecutar el proceso de inspección con la lista de chequeo. Entonces aquí ya comienzan las actividades del hacer, ¿no? El hacer. Entonces ejecutamos la inspección, vamos al área, tomamos los datos, evaluamos el proceso y determinamos prioridades, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las prioridades encontradas? Generar un plan de acción y los responsables de ejecutar ese plan de acción. Entonces, si encontramos un hallazgo, si encontramos un acto inseguro, una condición insegura, pues eso hay que dejarlo por escrito en el informe. Hay que definir cuál sería el tratamiento, el plan de acción y quién es el responsable y en cuánto tiempo, ¿no? El 8 sería hacer seguimiento al plan de acción. Entonces, importantísimo, ¿no? Pues que lo que se propone que se va a mejorar, pues que se mejore. Entonces hay que hacer seguimiento al plan de acción. Y el 9, consolidar la información y calcular los indicadores. Entonces, dentro de este consolidar la información, pues tenemos el informe, ¿cierto? El informe de las inspecciones. Aquí el punto 6 dice evaluar el proceso y determinar las prioridades. Bueno, para evaluar el proceso y determinar las prioridades, resulta que tenemos una herramienta que es la NTC 4114, ¿no? En la NTC 4114, pues nos dan las pautas para hacer inspecciones planeadas en la empresa. Ya ahorita vamos a ver la NTC pues rápidamente. Pero hay una tabla que nos dice que hay hallazgos de clase A, de clase B y de clase C, ¿no? Entonces, si hay un hallazgo de clase A, son aquellos hallazgos que podrían ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, una pérdida de alguna parte del cuerpo, como una amputación, o daños de considerable valor, ¿no? Una pérdida pues que sea material para la empresa. Entonces, este es un hallazgo de clase A y el grado de acción debe ser inmediato, es decir, se deben parar las actividades hasta que no se realicen las actividades correctivas, pues no se puede continuar la operación. Clase B, ¿no? Entonces podrían ocasionar una lesión o una enfermedad grave con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor a la clase A. Y el grado de acción es pronta, ¿no? Pues no es inmediata,
pero sí se debe ejecutar una acción correctiva y preventiva pues en el corto plazo. Y tenemos la clase C, que podría ocasionar lesiones menores, incapacitantes, enfermedades leves o daños menores con un grado de acción posterior, que pues también debemos registrar esas acciones correctivas preventivas, pero pues que se pueden hacer en un periodo posterior, no tienen tanta urgencia, digámoslo así. Entonces, este sistema de cuantificación pues debe estar incluido dentro de sus listas de chequeo, ¿no? Para cada observación pues hay que definir si es de clase A, es de clase B o es de clase C. Bueno, luego viene también el informe de inspección. Entonces aquí está pues el contenido básico pues de un informe de inspección, la explicación detallada de lo que se encuentra, clasificando peligros, riesgos encontrados, causas, informar de los hechos que se pudieron evidenciar y se puede verificar y comprobar. Entonces aquí pues es importante verificar objetivamente, no asumir, no es que a mí me parece que de pronto eso está como peligroso, no, pues hay que evidenciar por qué es peligroso y dejarlo muy claro ahí en la lista de chequeo. Remitir copia a todas las dependencias involucradas, recomendaciones a corto o mediano plazo indicando los responsables de aplicar correctivos. Entonces estas recomendaciones pues son de acuerdo a la tablita que vimos anteriormente, al grado de acción. Los responsables, entonces como les dije anteriormente, pues son todos, los trabajadores, los supervisores, el COPAS, las brigadas de emergencia, el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, todos. Entonces, periodicidad, pues cada una de las inspecciones ustedes deben considerar cada cuánto las debemos hacer, Entonces, eso depende de qué, pues de la política preventiva de la empresa. Entonces una empresa que es muy exigente en términos de seguridad y salud en el trabajo, entonces hace inspecciones todos los meses, por ejemplo, o todas las semanas. La peligrosidad de los factores de riesgo, entonces ahí sería la peligrosidad de los peligros, de los peligros que están en la GTC 45. ¿Qué tan potencialmente peligrosos son? Sustancias químicas tóxicas, sustancias químicas nocivas, cancerígenas, máquinas que trabajan con energías peligrosas, procesos de alto riesgo. Depende también del tipo de la tarea y depende también de los objetivos y metas del programa, como qué tan exigentes queremos ser. Además, también se debe hacer una inspección cuando ocurre un accidente, un accidente o un incidente. Cuando nosotros implementamos un procedimiento de permisos para tareas de alto riesgo, pues estos permisos ya tienen ahí incluido su inspección, Esos digamos que ya vienen ahí incluidos. Por eso digamos que no vamos a enfocarnos tanto en inspecciones de tareas de alto riesgo especiales, porque esas las vamos a ver después. Al comienzo de una tarea calificada de alto riesgo, bueno, eso también después, eso vamos a hacer un programa de tareas de alto riesgo. Periódicamente para verificar el estado de las instalaciones, periódicamente para verificar condiciones generales de seguridad, orden y limpieza, entre otras. Bueno, aquí también hay unos formatos que también nos sirven para hacerle seguimiento al plan de acción, Entonces, esa acción preventiva o esa acción correctiva que se le asignó a un responsable, o que se le va a asignar un responsable, pues cuándo será la fecha de cumplimiento pues de esa acción correctiva, y hay que hacer seguimiento pues a estas acciones correctivas, Bueno, aquí hay unos ejemplos de una matriz de inspección o la tabla de actividades que yo les menciono del programa, El que nos enfoquemos en la tabla de actividades, Entonces la propuesta para que ustedes desarrollen su tabla de actividades en ese programa de inspecciones pues es la siguiente. Vamos a trabajar pues el ciclo pues de la metodología PHVA, cuáles son las actividades del planear, del hacer, del verificar, del actuar. Cuáles son las actividades que corresponden al programa de inspecciones, los responsables, la periodicidad, el área y la evidencia, Entonces, actividades del planear. Como las mencionamos anteriormente en el proceso de inspecciones, pues van a ser las mismas,
lo primero que vamos a hacer es definir el tipo de inspecciones, definir las responsabilidades, construir las listas de chequeo, que mínimo son 14, y determinar la periodicidad de esas 14 inspecciones mínimas. Luego vienen las actividades del hacer, ¿no? Entonces aquí ya vamos a empezar. Realizar inspecciones generales de seguridad y salud en el trabajo. Eso es un tipo de inspección. Realizar inspecciones de orden y aseo. Entonces aquí viene otro tipo de inspección. Y aquí vamos a incluir en el hacer pues los 14 tipos de inspecciones mínimos, ¿no? Entonces realizar inspecciones de botiquines, realizar inspecciones de equipos de emergencias, realizar inspecciones de equipos, máquinas y herramientas. Entonces aquí es donde van a poner ustedes las 14 actividades o las 14 tipos de inspecciones. Cada uno, pues el responsable generalmente es el COPAS y el responsable del sistema de gestión. La periodicidad, entonces si ustedes van a hacer estas inspecciones semestrales, mensuales, semanales, anuales, el área, ¿no? Entonces aquí también importante, yo voy a definir, si mi empresa es muy grande, pues yo no me voy a complicar haciendo todas las inspecciones a la vez, ¿no? Entonces yo voy a hacer primero inspección de orden y aseo para el área de producción. Entonces este mes hago inspección de orden y aseo para producción, el otro mes hago inspección de orden y aseo para el área administrativa, inspección de orden y aseo para el almacén, si mi empresa es muy grande, ¿no? Y la evidencia pues que corresponde a cada caso. En este caso la evidencia pues de estas actividades del hacer pues será la misma lista de verificación, el informe de inspecciones, básicamente, ¿no? Si voy a hacer capacitaciones, pues también debo incluir capacitaciones del programa de inspecciones, que sería una actividad del hacer, también debería ser considerado. O sea, deben incluir ustedes capacitaciones en inspecciones de seguridad. Esto en cuanto al hacer, ¿no? Bueno, al verificar, pues ya tendríamos que hacer el formato de plan de acción para las actividades de verificar. Y para el actuar, pues como lo hemos venido trabajando, también tenemos un formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora, ¿no? Entonces ese formato pues tenemos que empezar a trabajarlo y a registrar ahí todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora que salen del programa de inspecciones. Aparte pues de las que están en el informe, o incluir más bien las que están en el informe, y los formatos que ustedes consideren también adicionales que hay que hacer pues para la ejecución de este programa, ¿no? Entonces ahí es donde viene también como la pericia y el nivel de detalle que ustedes quieren manejar en el programa de inspecciones. Mínimo esto es lo que incluye el programa de inspecciones. Bueno, adicionalmente hay otros documentos que menciona la NTC 4114 que ya vamos a verlos, como es por ejemplo la guía de inspecciones, ¿no? Entonces la NTC 4114 dice que hay que hacer una guía de inspecciones. Vamos a ver ahorita un ejemplo de una guía de inspecciones. Bueno, entonces básicamente lo que debe contener una lista de chequeo, un formato de inspección. Básicamente la lista de chequeo o el formato de inspección nos sirve para realizar también la matriz de peligros de la empresa, nos sirve para consultar, para realizar también los famosos AROS o los análisis de riesgo por oficio, para determinar de pronto qué cargos de mi empresa están expuestos a qué peligros o a qué condiciones y actos inseguros. Para hacer estas listas de chequeo también deberíamos conocer los accidentes de trabajo. Esos son como los insumos, ¿no?, para elaborar esas listas de chequeo. Los manuales técnicos, las hojas de seguridad, y pues también depende de la experiencia y el conocimiento de los trabajadores y supervisores. Bueno, estas son como las ventajas de estas listas de chequeo, de los formatos. Si ustedes llevan un formato, pues dependiendo de la calidad de ese formato, pues depende también la calidad de la información que ustedes van a registrar, por ejemplo, en la matriz de peligros, ¿no? Entonces, cuanto más completo sea su formato,
pues más información van a tener para hacer la matriz de peligros. Entonces ustedes tienen que ser muy detallistas a la hora de hacer estos formatos. Entonces estos formatos nos van a permitir pues no pasar por alto situaciones importantes o situaciones peligrosas, actos o condiciones inseguras. Estos formatos nos ayudan a asegurar pues la confiabilidad del proceso, a estandarizar pues el proceso de inspecciones y también a focalizar las inspecciones por áreas y por tipos de riesgos, ¿no? Como por ejemplo tenemos 14 tipos de inspecciones para hacerlas en todas las áreas de la empresa de acuerdo al programa que ustedes determinan, ¿no? Bueno, adicionalmente a lo que debe incluir su programa de inspecciones, es decir, como ya sabemos, nuestro programa de inspecciones al menos debe contener el objetivo, el alcance. Adicionalmente a eso, pues debe incluir cosas como pues el respaldo gerencial. Recuerden que una actividad no se puede realizar si no cuenta con la aprobación o con el soporte o con el apoyo de la alta gerencia. Se deben incluir también en este programa el listado de las áreas por inspeccionar, es decir, que ustedes ya deben tener un inventario de áreas de la empresa, ¿no? Bueno, las responsabilidades ya las mencionamos. El sistema de clasificación también ya lo mencionamos, la tabla de clasificación según NTC 4114. La frecuencia de realización de estas inspecciones que están ahí también en esta programación. Los formatos que van a utilizar. La guía para realizar las inspecciones también según la NTC 4114, el desarrollo de las acciones correctivas, los informes, el seguimiento de las acciones correctivas y la medición de efectividad de las inspecciones y las actividades de capacitación y entrenamiento que también mencionamos que hay que incluir, ¿no? Bueno, indicadores. Adicionalmente a los indicadores de cumplimiento y a los indicadores de acciones correctivas, preventivas y de mejora que siempre incluimos en los programas, pues vamos a tener que incluir para este programa los indicadores de proceso que son número de inspecciones realizadas sobre número de inspecciones programadas y un indicador pues de impacto o de resultado que se va a llamar número de factores de riesgo corregidos sobre número de factores de riesgos encontrados, que es decir, esta sería su método de cálculo, ¿no? Entonces, estos indicadores los deben incluir junto con el de cumplimiento y junto con el de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Es decir, nuestro programa al menos debe tener 4 indicadores para los que ustedes consideren necesarios. Entonces, básicamente ese sería el contenido general del programa, lo que ustedes deben hacer. Ahora, pues miremos algunos ejemplos. Bueno, se menciona dentro del programa un documento que se conoce como guía de inspecciones planeadas, ¿no? Este es un ejemplo de una guía de inspecciones planeadas desarrollada pues en una empresa pública, ¿no? Entonces esta guía tiene objetivo, alcance, el ámbito de aplicación, documentos asociados a la guía, normatividad y otros documentos, definiciones. Pues adicionalmente al programa, esto pues lo hacemos en cumplimiento de la NTC 4114, ¿no? Entonces en cumplimiento a esa guía, pues es que estamos haciendo esta guía, a esa norma es que estamos haciendo esta guía, ¿no? Porque ahí lo mencionan esta norma. Aquí también, por ejemplo, ustedes ven, mire, todos los documentos asociados, los formatos de reporte de actos y condiciones subestándar, que este formato lo vamos a incluir en la guía de identificación de peligros. Los formatos, todos los formatos de inspecciones, mírenlos. La matriz de seguimiento de inspecciones, que en este caso sería el cronograma que ustedes hacen o la tabla de actividades que ustedes hacen, ¿no? En donde pueden ahí hacerle seguimiento y la planificación también con esta tabla, ¿no? De las actividades. Bueno, la normatividad del programa de inspecciones. Entonces tenemos NTC 4114, que ya la hemos mencionado, decreto 1072 y resolución 03
12 del 2019, esas, digamos, estas leyes mínimamente tenemos que incluirlas, más las que ustedes consideren de pronto que hay que incluir, ¿no? Bueno, tenemos definiciones. Aquí hay un título que dice desarrollo de inspecciones planeadas, los responsables, las inspecciones planeadas de seguridad y salud en el trabajo, la periodicidad, habla del formato de inspecciones, de los reportes, de los actos y condiciones, que este no lo vamos a usar todavía, lo vamos a usar en la guía de identificación de peligros. Y aquí nos muestra pues como la metodología o el procedimiento pues para hacer para desarrollar esta guía, ¿no? Entonces primero dice, observe a los servidores, en nuestro caso sería a los trabajadores y contratistas, analizar las prácticas de trabajo concentrándose en las conductas subestándar y condiciones subestándar. Entonces aquí ya es cuando estamos haciendo la inspección con la herramienta, ¿no? Hablar con ellos acerca de los actos y condiciones que los rodean. Ustedes también podrían, en el momento que están haciendo la inspección, pues hablar con los trabajadores de su empresa y a ver qué más situaciones, actos o condiciones inseguras se encuentran. Corregir activamente y preventiva los actos y condiciones subestándar, refuerzo del comportamiento seguro y reportar observaciones. Bueno, aquí ya entra también el informe, ¿no? Aquí están los criterios de priorización, que son los mismos, clase A, clase B, clase C. La determinación de los controles, bueno, aquí recuerden que la GTC 45 propone esta jerarquía de controles, ¿no? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Verificación y seguimiento al cierre de los controles, y pues ahí terminaría la guía. Este es un ejemplo de la guía que tendrían ustedes que hacer adicionalmente al programa, ¿no? Bueno, miremos un formato de inspecciones. Entonces, este es un formato: inspección de higiene y seguridad industrial. Este es otro tipo de inspecciones. En esta inspección pues están revisando los siguientes ítems, ¿no? Esto es como similar a una inspección general, ¿no? Esta inspección sería considerada como inspección general. Les puede servir como formato para inspección general. Pasillos, escaleras, áreas comunes, condiciones locativas, oficinas y bodegas, condiciones locativas también en oficinas y bodegas, de orden y aseo, físicas, eléctricas, materiales, sustancias químicas, saneamiento básico. Saneamiento básico también es muy importante incluirla como otro tipo de inspección. Extintores, bueno, todos los equipos de emergencia. Entonces, este es un ejemplo de un formato de inspecciones o una lista de chequeo. ¿Qué le faltaría a este formato? Le faltaría entonces la tabla de priorización, ¿no? Entonces, si esta, por ejemplo, si esta observación es de tipo A, B o C, entonces aquí hay que agregarle a todos los formatos que ustedes hagan, tienen que incluirle eso, si es de tipo A, si es de tipo B o si es de tipo C, para definir con eso pues la priorización, ¿no? Si hay que hacer la acción correctiva de inmediato, pronto o posterior, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque todos los formatos que ustedes hagan tienen que incluir esa tabla de priorización, A, B o C. Bueno, ese sería un ejemplo. Y pues por último miremos entonces la NTC 4114 rápidamente. Bueno, esta es la norma NTC 4114. Tiene pues el objeto, las definiciones, la clasificación de inspecciones. Bueno, dentro de la clasificación que aquí mencionan están las generales, las de orden y aseo y las de partes críticas. Los requisitos de un programa de inspecciones. También ustedes deberían revisar esta NTC 41 y comparar con su programa de inspecciones, ¿no? Que contenga también todo esto. Entonces, para que después no tengan dudas que qué incluyo, que qué no incluyo, que pues hay que mirar la norma, ¿no? Hay que mirar qué es lo que incluye la norma en cuanto al contenido del programa de inspecciones. Pero creo que ya lo mencionamos todo, ¿no? Objetivo, esto también ya lo mencionamos, el respaldo de la gerencia, el listado de las áreas, los responsables
de efectuar las inspecciones, el sistema de clasificación, la frecuencia, las listas de verificación, la guía para realizar la inspección, que ya vimos una, el desarrollo de acciones correctivas, el informe, el seguimiento de las acciones correctivas, la medición de la efectividad y capacitación y entrenamiento. Bueno, objetivo pues debería identificar condiciones subestándar, verificar la eficiencia de las acciones correctivas, tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición a pérdidas. Importante también de esta guía que ustedes manejen el lenguaje técnico con las definiciones que aparecen aquí, ¿no? Entonces ahí hay unas definiciones, por ejemplo, pérdidas, qué es potencial de pérdida, qué son inspecciones planeadas informales, inspecciones planeadas, historial de pérdida, condiciones subestándar, áreas y partes críticas. Bueno, también, si quisiéramos complementar ese programa, pues aquí hay un flujograma de cómo se hace la inspección. Entonces aquí dice que fijar objetivos, que establecer políticas, seleccionar áreas, equipos e instalaciones por inspeccionar, asignar responsabilidades, definir sistemas de cuantificación de condiciones subestándar, elaborar una guía de inspecciones, que ya vimos el ejemplo, entrenamiento y capacitación y ejecución, acciones correctivas, informes, seguimiento, evaluación de efectividad. Entonces, estas actividades también las pueden incluir ustedes en el programa de inspecciones. Entonces, ¿qué más incluyo? Pues entre más actividades incluya, mejor. Entonces, prioridad, pues cumplir con lo que dice la NTC 4114. Aquí está la descripción pues de todas esas actividades. Aquí está la escala de calificación, según el potencial de pérdida. Entonces las A, B o C, que ya las vimos, ¿no? La periodicidad, que hay que definirla, las listas de chequeo también, que pues ya vimos cómo hacerlas, las guías para la inspección, que ya vemos que también hay que incluirlas, el desarrollo de las acciones correctivas, el informe, el seguimiento de las acciones recomendadas, algunas recomendaciones para realizar inspecciones, lo que se puede hacer antes, durante y después, sobre los informes de la inspección, y hay unos anexos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una guía para la selección de aspectos que se deben inspeccionar, ¿no? Entonces, en instalaciones locativas, entonces se deben inspeccionar superficies de trabajo, pisos, tapetes, escaleras, cintas, antideslizantes, rejillas, muelles, etcétera. Y aquí hay como algunas categorías, ¿no? Vías de acceso como carreteras, pasillos, etcétera. Entonces las categorías son si son accesibles, si están demarcadas, si están dimensionadas, si están iluminadas. Bueno, esos son algunos ejemplos también. Cuando ustedes hagan la lista de chequeo, sobre todo la general, pues tengan en cuenta que incluyen también estos ítems. Y también, pues de acuerdo al tipo de inspección que hagan, pues verificar también que incluyan lo que dice aquí, ¿no? Aquí hay un formato también para el informe de inspecciones planeadas. Entonces, el informe puede tener o debe tener también este formato, ¿no? Entonces, este formato debe incluir, aquí creo que está también el instructivo para diligenciar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 3 sería el consecutivo de la acción correctiva, ¿no? O de la condición encontrada. Entonces, 1, 2, 3. El 4 sería la cuantificación del riesgo, ¿no? Si lo pusimos A, B o C. El 5, pues la descripción de esa actividad o esa condición reportada. El 6 sería pues la acción correctiva que se propone. El 7 sería el responsable. El 8 sería la fecha asignada. El 9 sería las observaciones en caso que haya lugar. Ese sería un formato que haría parte del informe de inspecciones planeadas. Mire, otro formato para el seguimiento de inspecciones planeadas. Entonces, esos dos formatos también hay que incluirlos, porque tenemos que darle cumplimiento a la NTC 4114, entonces hay que incluirlos también dentro de esos documentos, estos dos archivos. Entonces ustedes ahí es donde empiezan a preguntarse que, bueno, qué documentos, qué incluyo, qué no incluyo, qué
que qué tengo que más incluir, pues ahí está en la normatividad, ¿no? La NTC 4114. Y pues básicamente eso es, ¿no? Entonces, revisar NTC 4114 para darle cumplimiento al programa y a los documentos que hay que hacer. Y por último, vamos a ver un ejemplo de un informe. Entonces, este es un informe que hace el COPAS de unas inspecciones, de una actividad de inspecciones planeadas que hacen, ¿no? Entonces, las acciones que se adelantaron, entonces aquí se hicieron inspecciones de orden, aseo y gestión de archivo, se hicieron inspecciones también en riesgo eléctrico, en caídas en alturas, en el área de la cocina, se hicieron inspecciones sobre las condiciones de iluminación, se determinaron cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces aquí está, por ejemplo, la fotografía y la observación. En este caso, pues condiciones de orden y aseo. En cuanto a la gestión de archivos, también condiciones de orden y aseo. Aquí también en el almacenamiento de archivos, pues cuáles fueron esos, de pronto esas condiciones, esas observaciones que se encontraron ahí, ¿no? Riesgos eléctricos, bueno, todo el tema de manejo pues de cables, extensiones y demás que puedan generar accidentes, esquinas de los escritorios, bueno, el tema también de saneamiento básico en los baños, orden y aseo en los puestos de trabajo también. Esta es como otra zona, ¿no? Esto es como otra zona, también lo mismo. Aquí ya se determinaron también las recomendaciones. Estas serían las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, con las esquinas que ustedes vieron, que implementar de pronto estos protectores plásticos en las esquinas, que de pronto en los cables que ustedes vieron ahí todos desorganizados, que implementar pues estos plásticos para organizar esos cables. Entonces ahí ya vienen las recomendaciones, ¿no? Otros aspectos. Entonces este es un ejemplo pues de informe, pero también deben revisar, ¿no? ¿Qué se debe incluir en el informe según NTC 4114? Entonces aquí ya es también de mucho trabajo, pues de nivel de detalle que ustedes quieran ahí agregarle, pero mínimo pues es eso, NTC 4114. Entonces básicamente ese es el contenido de un programa de inspecciones planeadas. Entonces pues si ustedes tienen alguna pregunta, pues adelante.